Bienvenidos, bienvenidas a Revoluciona tu negocio, un espacio que te ayuda a posicionar y a maximizar tu empresa. Hoy tenemos un invitado que desde la primera conexión a través de videoconferencia conecté con él de una manera fantástica. José Raúl Vaquero, gracias por querer estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Antonio, un placer. Fantástico. Bueno, José Raúl, para los que no lo conocéis, cosa que dudo, es licenciado en Ciencias de la Documentación y Física Aplicada por la Universidad de Salamanca. Es presidente de la Fundación Ciencias de la Documentación y fundador del Club Impulso, creado en el 2021 y ya cuenta con más de 100.000 socias en 24 países diferentes. Hoy vamos a hablar con José Raúl de un tema muy interesante y que a mí personalmente me apasiona, que son los beneficios de las conexiones entre personas. Algo tremendamente interesante. Pero antes vamos a poner en contexto qué es esto y cómo lo podemos hablar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cuando conectamos con otra persona, se producen cambios muy interesantes en nuestro cerebro. Uno de los primeros fenómenos que ocurren es que el cerebro experimenta calma porque se siente seguro, por lo que las sensaciones de estrés y ansiedad y los miedos se reducen. La empatía es una de las mejores señales de conexión con otras personas. La empatía se define como la capacidad de reconocer los sentimientos de otras personas, comprenderlos y percibirlos. José Raúl, como experto en conectar personas, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos al conectar con otras personas? Bueno, pues la verdad es que lo has resumido bastante bien, Antonio. Yo creo que el principal beneficio cuando tú conectas con personas y realmente buscas en esa conexión escuchar a la otra persona e intentar ayudar a la otra persona, el beneficio más importante que tienes es que ves que de alguna manera tu trabajo, tu actividad retoma sentido, ¿no? El poder hacer algo por los demás, el poder conectar, te permite esa generación. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de conectar personas hay que diferenciar. Yo creo que está el que conecta porque lo que busca es obtener un beneficio directo personal, del que conecta por intentar ayudar a la otra persona. Lo cual no está reñido con que uno sí mismo también obtenga un beneficio, pero es en ese escuchar al otro para ver dónde encajamos nuestros beneficios mutuos, donde ahí tiene ese beneficio. Qué bueno, muy interesante. Y cuando conectamos, en esta contextualización hablaba de sentimientos, ¿no? Evidentemente, hay una conexión. Cuando hablamos de conexión, evidentemente, existen las conexiones positivas y las conexiones negativas, ¿no? Vamos a hablar de las positivas, ¿no? ¿Qué sentimos cuando nos conectamos con otras personas? ¿Qué es lo que tú crees que nos lleva a poder conectar y poder transmitir con alguien y poder hablar con alguien? Bueno, pues yo creo que lo que nos sentimos es parte de una humanidad, ¿vale? Eso suena como muy poético, pero cuando realmente te conectas con alguien de forma positiva, Antonio, como tú muy bien señalas, no sé, notas de que realmente estás trabajando, estás participando en algo mayor que a ti mismo, ¿no? Que es ese sentimiento de humanidad, de construir algo por los demás. Mira, yo hace más de 30 años que estoy conectando personas, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Pues, ¿o por qué lo hago? Pues por una razón de ese sentimiento de sentirte bien contigo mismo y hacer que los demás se sientan bien, ¿no? Y esto al final es como una especie de adrenalina que tienes ahí, ¿no? Que te permite cada vez, bueno, pues cuando conectas, además es que es como un círculo, ¿no? Porque conectas a una persona, esta persona te lleva a otra, otra te lleva a otra, y al final estás todo el día con ese rum rum, ¿no? De, oye, fíjate, este me ha dicho tal cosa, creo que le puede venir muy bien a Antonio que se conecte con Silvia, ¿no? Y al final Antonio y Silvia tú les unes y te das cuenta, a mí me ha ocurrido centenares de veces, que Antonio y Silvia al cabo de los meses han realizado un proyecto, incluso, te puedo decir, hay algunas que han creado startups que ahora mismo facturan millones de euros. Y Wow. fue porque tú lo hiciste, ¿sabes? Esas conexiones, ese sentimiento de decir, wow, hago algo útil, algo que sirve, creo que es lo que motiva esas conexiones, por lo menos a mí. Qué bueno, fantástico. Me encanta.
Bueno, comparto con muchas de las cosas que tú dices, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, he anotado también en mis anotaciones que, bueno, descubres que cuando compartes intereses, como tú mencionabas anteriormente, eh, tener temas de conversación, muchas veces cuando no sabes con quién hablar, y a lo mejor conectas con alguien que tienes el mismo, que conectáis simplemente por el tema de conversación, porque estáis hablando de la misma manera y os comunicáis de una manera y os alimentáis con esa conversación. Pero creo que además el hecho de compartir opiniones de una manera positiva, como mencionaba anteriormente, evita conflictos y discusiones futuras. Es decir, que una manera de conectar de verdad, con empatía con otra persona, también puede llegar a evitar cualquier tipo de conflictos. Al final, cuando la gente habla, la gente se entiende, ¿no? Que es una frase muy típica y que es importante, esa conexión se refiere a eso, a que tú puedas conectar de verdad con la otra persona para entenderos o para entendernos y que de alguna manera podamos seguir adelante viendo si existen opciones de esta relación, ya sea de amistad, de negocios o de lo que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo, Antonio. Y si me permites, yo añadiría o haría una puntualización, y es que para evitar esos conflictos, cuando uno quiere ser un conector y quiere realmente conectar, tienes que, tú lo decías al principio, tener esa empatía. Sí, tienes que entender que la otra persona nunca es tu enemigo. Claro. Por mucho que tú pienses de que, o no entiendas muy bien por qué esa persona actúa o ha dicho tal cosa, pero si tú tienes una mente abierta, pura, en el sentido de la conexión, de decir, bueno, esta persona ha dicho esto, ha comentado esto, tal, pero no lo dices, nah, es que me va a atacar o es que lo ha hecho con maldad, sino tú siempre piensas de que esta persona tendrá sus motivos y lo que tienes que hacer, como tú bien decías, es hablar con ella, comunicar y decirle, oye, esto que acabas de hacer o esto que acabas de decir o que hiciste, explícame porque yo no lo entiendo. Claro, Y claro. es muy difícil que con esa actitud acabéis en una confrontación. Correcto. Esto no quiere decir que todo sea happy flowers, ¿vale? Y todo el mundo sea maravilloso, ¿no? Hay gente tóxica, todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro. Pero identificas muy bien si es realmente porque hay una persona tóxica o porque realmente ha sido una mala interpretación en el canal de comunicación. Claro, claro. Y también otra de las cosas que influye mucho en el tema de cuando tú conectas con alguien es tu personalidad, el que pueda ser más introvertido o extrovertido. Y claro, el extrovertido lo tiene mucho más fácil. Pero, ¿qué ocurre con las personas que son introvertidas, que de alguna manera pues les cuesta de alguna manera lanzarse a mostrar? Porque de alguna manera para conectar tienes que mostrar un poco lo que eres, ¿no? Porque si no es difícil la conexión, ¿no? Si estás totalmente cerrado. ¿Qué sugieres a estas personas introvertidas? Bueno, pues te voy a hacer una confesión, bueno, y a todos tus oyentes. Yo era una persona muy tímida, ¿vale? A mí me costaba muchísimo hacer contactos al principio. Y esto me lo preguntan muchísimas personas que me dicen, bueno, José Raúl, es que tú ya, para ti es fácil hablar y conectar. Pues, ¿y cuál es el truco, no? Pues el truco realmente es preocúpate por la otra persona. ¿Vale? Pues, cuando eres introvertido y estás en una reunión, lo típico, ¿no? Estás en un encuentro, una jornada, y oye, parece que está todo el mundo y tú estás como en la esquina, ¿no? Y dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Y cómo? Pero yo quiero realmente. Claro, pero ¿de qué hablo con la otra persona? Porque hay muchas veces que dices, bueno, ¿de qué hablo? ¿De qué tal? Bueno, regla número 1. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere en una conversación? Hablar de uno mismo. Entonces, lo más fácil es, cuando tú vas a alguien, simplemente es preocuparte y preguntar por la otra persona. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Por qué estás en este evento? ¿Qué te interesa? Con eso ya rompes el hielo. Y entonces ya te permite, si eres introvertido, pues ya te permite de alguna manera romper ese hielo sin tener un poco que mostrar esas inseguridades que tú tienes. Y con esto lo que te va a permitir es que poco a poco vaya fluyendo la conversación, ¿no? Qué bueno. No falla. Pues confesión por confesión. Yo en el mundo como el que estamos viendo, porque esto no solamente es en audio, también es en vídeo, enfrente de la cámara, vamos a decirlo así, yo llevo solamente un par de añitos, ¿eh? No llevo mucho más. Yo era de los que estaban en segunda o en tercera fila. Entonces no era nada, no me gustaba nunca estar ahí en primera fila, llamar la atención. Al contrario, siempre estaba en segunda fila. Estoy, aunque la gente no, a veces se sorprende la gente, pero yo era bastante
tímido, ¿no? Y sigo siendo bastante tímido, aunque muchas veces no lo parezca, ¿no? Soy más extrovertido en mi círculo más íntimo, con amigos, con familiares y demás, que ahí sí, que evidentemente un poco me desmeleno, valga la redundancia, ¿no? Pero sí, sí, yo también he sido bastante tímido en muchos casos, ¿no? Otro de los puntos que tengo aquí, que me parece muy interesante y creo que me gustaría saber tu opinión, es que coincidir con alguien es relativamente fácil, lo hacemos a menudo, ¿vale? Y con decenas de personas cada día. Sin embargo, lo que es realmente mágico es llegar a conectar. O sea, hablamos con muchísima gente durante todos los días. Pero claro, cuando conectas con alguien, y creo que eso lo notamos, ¿eh? Cuando tú dices, bueno, me pasó contigo, honestamente. O sea, cuando lo hablamos por primera vez y dices, hostia, con este tío conectado. Perdóname lo del tío porque, bueno, me ha salido así del alma, ¿eh? Hostia, con este, ¿sabes? Hay una conexión que tú notas de que has llegado a conexión. Igual que llega al contrario, es decir, vale, sí, lo he conocido, pero no me interesa, no creo que vuelva a hablar otra vez nunca más con esta persona porque no hay ese fin. O sea, esa es la magia de la conexión. ¿Qué opinas tú al respecto cuando hablas con alguien y demás? ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo, Antonio. Bueno, mira, yo lo que pretendo, y en estos 30 años de conectar personas, lo que me he dado cuenta es que mi experiencia es que no pretendas que los otros hagan lo que tú tienes que hacer. Claro. Es decir, si tú quieres ser un buen conector y tú quieres conectar, insisto, tienes que preocuparte genuinamente por la otra persona. Y entonces, escuchar. Esa es la primera regla. Parece una tontería, pero es escuchar, porque la otra persona tiene la necesidad de contarte. Y si tú estás escuchando genuinamente, le estás atendiendo, le miras a los ojos, te preocupas, haces preguntas abiertas, pero no por rellenar el expediente, sino porque realmente quieres saber de esa persona y ayudar a esa persona de alguna manera, eso ya genera, no sé, es como una magia, genera, porque somos seres humanos, somos seres de comunicación. Claro, Está en claro. nuestros genes, necesitamos, ¿no? Claro. Pero claro, ese es el primer paso. A mí me va bien, yo escucho siempre y atiendo, y es verdad que me es muy difícil que no haya un feeling con la otra persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay esa genuidad. Pero claro, si ahora tú y yo desconectamos y no volvemos a saber nada hasta Dios sabe cuándo, pues claro, tampoco es eso. La conexión es, vale, hacer el pretrabajo inicial de genuinamente voy a aprender de la otra persona, voy a adquirir esa conexión. Pero el siguiente paso, incluso más importante, y es otro secreto que yo tengo, pero bueno, que lo tienen yo creo los grandes conectores, es el hecho de una semana, 4 o 5 días, escribir, mandar un WhatsApp, sí, pero no por esto, sino realmente por decir, oye, ¿qué te parece? ¿Qué pasó? Aquello que me contaste, ¿cómo iba? Tal. Esto ya acaba de unir ese lazo con esa persona, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Y a partir de ahí ya, pues ya van surgiendo las distintas posibilidades de conectar y de participar. Qué bueno. A mí, cuando yo conecto con alguien, una de las cosas que a mí me motiva y que siento, es un sentimiento evidentemente, es que hay un punto de inflexión en la conversación en el que yo intuyo, no lo sé evidentemente, pero intuyo, si esa amistad va a ser para corto o largo plazo. O sea, es algo que, y me imagino que si lo recibo yo, pues lo debe recibir cualquier otra persona, que esto creo que va en el ser humano, ¿no? O sea, eso es en esta conexión, cuando conecto con alguien, me llama, hay un punto de inflexión que digo, no, con esta persona es que he interactuado tanto que estoy casi seguro que la relación va a ser duradera, ¿no? O no, o va a ser corta también, ¿no? Eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues también te ayuda también a poder compartir pues preocupaciones de alguna manera. O sea, llegar a este punto de inflexión para saber si puedo tener confianza con alguien o con alguien, me da pie a poder compartir preocupaciones y empezamos de alguna manera la relación depende de personas que puede llegar a una amistad, evidentemente, inclusive a distancia, ¿no? Que yo tengo amigos que solamente lo he visto por una pantalla, entonces, pero que tengo relación personal de verdad, o sea, con ellos con amistad, ¿no? Y bueno, esa es una confesión mía que como lo vivo yo, ¿no? El hecho de conectar con otras personas, ¿no? Y dentro de esto, de esta reflexión que yo te hago,
ahora lanzo una pregunta también al aire, a ver qué te parece a ti, ¿no? ¿Conectamos como personas, como seres humanos, para sentirnos a salvo? ¿Qué opinas tú? Muy buena pregunta, Puede ser que Antonio. esté filosofando, ¿no? Pero puede ser que como no somos, no estamos para vivir solos, sino que necesitamos a otras personas, es como si, como si estando con otras personas yo me siento a salvo, me siento seguro, me siento de una manera diferente, está más recogido, no soy yo solo, eso, ¿sabes? Un poco esa, ¿qué crees tú, no? De alguna manera, esa, bueno, esta pregunta que me ha venido a la mente preparando esta entrevista, ¿no? Pues Antonio, yo creo que va a ser lo cierto. Es decir, el ser humano obviamente somos, vivimos y venimos de nuestros ancestros pues en esa colectividad, ¿no? El Claro. hecho de estar en colectividad nos ha permitido crecer como especie, defendernos de los peligros y algo me imagino que nuestro cerebro reptiliano todavía debe quedar ahí, ¿no? En esto que estás comentando. Es verdad que ahora, al hilo de lo que estás diciendo, yo me encuentro con que muchas veces las conexiones surgen con un interés profesional, ¿vale? Decir, oye, José Raúl, o quien sea, ¿no? ¿Por qué no me puedes ayudar a conectar con tal persona? Pero es verdad que al final, si se genera ese clic que tú muy bien comentabas antes, de ese punto de inflexión, ¿no? Lo que sí es verdad es que luego, al pasar ese punto de inflexión, el 99% pasa ya a un plano personal, más Cierto. de lo que tú dices, ¿no? De sentirme, no sé si protegido, pero sí en el sentido de decir, me siento bien porque formo parte de algo, siento que ya esta persona he conectado y que me va a ayudar profesionalmente, pero también me siento bien al poder contar con esa persona, ¿no? Personalmente, ¿no? O sea, es el Correcto. mix de la parte profesional y la parte personal también. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Es más, tengo un cliente en Chile que lo conoceré el 4 de mayo porque viene de Chile a España, que solamente lo conozco por videoconferencia, solo, nada más. Y tengo un cliente en el cual he hecho mentoría, en el cual yo le envié una invitación a través de LinkedIn muy abierta al hilo de lo que tú estás diciendo ahora mismo. ¿Eh? Y yo digo, mira, yo te he conectado contigo porque creo que tenemos muchas cosas en común, creo que podemos compartir sinergias. Dime a qué te dedicas tú, yo te digo a qué me dedico yo y vamos a ver en cómo nos podemos ayudar. Y resulta de que lo que yo hacía a él le interesaba. Entonces yo le hice un diagnóstico empresarial de toda su empresa y que le fue de maravilla, pudo duplicar las cifras de ventas siguiendo algunos pasos que pudimos hacer en todo ese proceso del diagnóstico. Y claro, también le fue bueno, pues quiere crear una filial en España y evidentemente me llamó y me decía, oye, me ayudaste en su momento, estoy en España, que te quiero ver, ¿no? Fíjate en un simple mensaje de LinkedIn cómo ha ido esta conexión de personas desde, digamos, de una simple conexión abierta sin conocernos de nada, a poder empatizar, a poder hablar con alguien, poder ayudar en algo que yo pues, puedo tener cierto punto de genialidad y sé hacerlo, que a él le ha ido bien a nivel profesional, él se ha sentido muy a gusto conmigo en este sentido, hasta tal punto que dice, estoy interesado en crear una filial en España y quiero que me ayudes a hacer. O sea, fíjate al hilo de lo que tú estabas hablando, cómo la interconexión de la nada ha surgido algo y viene con su mujer, por lo tanto, pues voy a conocer a él, a su mujer y demás que van a estar aquí pasando unos días. ¿No? Y Sí, claro, permíteme, Antonio, al hilo de lo que estás diciendo, pero claro, ahí el hecho es que también tú ahí demuestras la gran profesionalidad que tienes, ¿vale? Porque es verdad de que me estás diciendo, y además que nuestros oyentes lo estarán viendo y escuchando y dirán, bueno, es fácil, ¿no? Pero es que no es fácil, o sea, hay que ser muy nada, profesional, hay que tener un dominio muy grande de lo que se hace, como es tu caso, para que de un simple WhatsApp o de un mensaje llevar todo ese camino, ¿vale? Ahí hay muchísimas horas de vuelo, pues de conocer, de efectivamente de saber cómo montar una empresa, de cómo hablar con profesionales de otros países.
que es un tema que no hemos abordado, pero la conexión no es lo mismo conectar con un español, con un chileno, con lo claro, cual claro, claro. todo eso lleva muchísimo, muchísimo trabajo detrás, ¿eh? Bueno, es verdad que yo el mercado sudamericano lo llevo años trabajando y tengo amigos en Chile, en Uruguay, México, o sea, en toda Sudamérica llevo desde el año 2009 viajando allí 2 veces por año y llevo años, por lo tanto, más o menos la cultura un poco la conozco también. Es verdad que me ha ayudado este bagaje y esta experiencia, sin lugar a dudas, ¿no? Pero que bien es cierto que de no conocernos de nada a poder crear un vínculo personal, profesional, esto evidentemente no es fácil y que lleva, como tú bien decías, bastantes horas de vuelo, nunca mejor dicho, ¿no? Digo, por volar cuando volaba allí son muchas horas, son 14 horas de vuelo fijo, ¿no? Bueno, dentro de las conexiones, tenemos una conexión como tal y ¿qué diferencia puede haber entre lo que llamamos la conexión con personas y el networking? Si es que la hay la diferencia, que no lo sé, o es que es lo mismo o no lo sé. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues mira, es una buena pregunta. Yo personalmente no considero lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Yo el networking, de hecho nosotros en la Fundación Ciencias de la Documentación, que presido, y a través del Club Impulso, potenciamos mucho el networking, o sea, actividades de networking, las típicas reuniones, tanto presenciales, online, donde, bueno, pues son espacios donde los profesionales pueden conectar y pueden compartir puntos de vista. Pero yo solo diferencio un poco de las conexiones, estas que estamos hablando desde el principio de esta entrevista, ¿no? El networking está pensado para un espacio donde se puede generar, pero la conexión es algo más, es esa magia que tiene, como estábamos hablando antes, ¿no? de escuchar, de atender, de crear la chispa y romper ese punto de inflexión para realmente generar una amistad sincera. Obviamente el networking te puede abrir puertas para, yo que sé, exportar o importar, pero igual no conectas, simplemente lo que haces es, bueno, pues abrimos puntos, ¿no? O sí conectas, pero son cosas distintas donde el baremo estaría, por un lado, digo, que es como una actividad, mientras que lo otro es como un sentimiento que estamos hablando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo que son diferentes precisamente la pregunta porque se puede confundir una cosa con la otra y no es lo mismo conectar que crear un networking al uso, ¿no? Entonces es la importancia viene Correcto. creada desde aquí, ¿no? Mira, hay una frase tuya en la web, que está escrito en la web, en la web de Club Impulso, que me gusta mucho, me encanta mucho. Y dice lo siguiente: solo uniendo esfuerzos veremos negocios sostenibles. Bueno, además de estar completamente de acuerdo con esta frase, ¿cómo ayuda el Club Impulso y la Fundación a todas estas emprendedoras y emprendedores que están dentro, estos más de 100.000 emprendedores y empresarios que están dentro de este Club Impulso? Te agradezco mucho, Antonio, la pregunta. Bueno, pues la verdad es que lo que hacemos es precisamente esto, generar esas conexiones, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo ayudamos? Pues de una forma muy de andar por casa, en el sentido de hablamos con cada uno de ellos, estamos reuniéndonos, viendo cuáles son sus necesidades, constantemente les estamos entrevistando, pidiendo qué es lo que están haciendo y cuando vemos que se generan esos nexos de conexión que identificamos, ¿vale? Tenemos un software preparado que hemos diseñado para ello interno. Cuando vemos que salen esos matching, en vez de conectarlos simplemente, lo que hacemos, Antonio, es, digamos que volvemos a hablar con cada una de las partes y le volvemos a preguntar, oye, esto, ¿sigues con esto? ¿Te interesa? Sí. A la otra parte, oye, ¿te puede interesar importar o exportar? O lo que sea, ¿no? Y volvemos a unirnos en una reunión a tres bandas. Todo esto lo hacemos muy artesanal, muy personal, para que fluya Qué bueno, esa conexión, ¿no? qué bueno. Cada vez nos está costando un poco más porque, como bien dices, somos ya 100.000 profesionales de 24 países y, bueno, pues tenemos que trabajarlo mucho, son muchas Claro, horas también, claro, claro. pero ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno, genial. Me encanta este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues me gustaría hacer ahora mismo, pues para acabar esta entrevista, dos preguntas muy personales, llegando al límite sin llegar a sobrepasar la línea roja, ¿no? ¿Qué le dirías a ese José Raúl Vaquero cuando empezó a emprender? ¿Qué le dirías ahora?
Wow, wow, vaya pregunta. Pues mira, ¿sabes lo que le diría? Le diría a este José Raúl que empezó a emprender hace 30 años en el mundo del tercer sector y del aspecto social, pues que se arriesgara todavía más. Es decir, los primeros años hubo mucha duda hacia la bondad humana. No sé explicarlo, Antonio, pero le diría de que ahora, después de 30 años, que mi balance ha sido muy positivo de hablar con la gente. Es verdad Sí, que me he encontrado, como todo el mundo, te encuentras con personas que mejor no habértelas encontrado, ¿no? Pero son minoría. Es verdad de que muchas veces, Antonio, los proyectos no salen o las iniciativas no salen porque no tenemos plena confianza en la otra parte, ¿no? Entonces, yo como emprendedor, yo le diría a ese José Raúl que fuera más a la piscina de la persona, que no tuvieran tanto miedo de comentar con las personas lo que busco, lo que necesito, buscar esos puntos de conexión, porque al final eso es lo que va a permitir crecer, ¿no? Y crear ese emprendimiento. claro. Que hoy en día, fíjate, Antonio, obviamente tú tienes muchísima más experiencia que yo y conocimiento en esto, pero yo lo que veo a los emprendedores que se acercan a nosotros es que muchas veces no crecen su proyecto porque llegan a un momento en el que el bloqueo que tienen es un bloqueo mental, más que Claro. un bloqueo real. ¿Vale? Ese bloqueo mental de a dónde acudo, no sé si hablar con otra persona. Por eso, por ejemplo, ¿no? Y ahora te voy a tirar el balón para tu tejado. Tira, tira. Profesionales como tú sois tan necesarios para el emprendedor, porque vosotros sois los que de alguna manera bloqueáis, o sea, rompéis ese bloqueo mental. A mí me hubiera encantado haber conocido a Antonio Bonilla hace 30 años, porque seguro que muchísimos de los errores que he cometido no los cometería. Está claro que hace 30 años no tendría la misma experiencia yo ahora, está claro, pero sí, al anterior de entonces. Yo eso, ¿sabes que le llamo a esos miedos? Le llamo los mierdos. Porque de alguna manera tuve a Nacho Barraquero, tuve también aquí en este espacio, y él le escuché en un discurso que dio, en una speech que dio, hablaba de los mierdos, ¿no? Y me encantó esa palabra porque es verdad, con perdón de la expresión, que es una mierda tener miedos. O sea, entonces, por eso el miedo es algo que lo tenemos que sacar afuera, ¿no? Pero que, bueno, todos tenemos que pasar por ese bache, por esa circunstancia, de decir, ¿qué hago, qué no hago? Y gracias a Dios que tenemos esos miedos, ¿no? Porque eso significa que algo se está moviendo por dentro y que si te tiras vas a estar 10.000% concentrado en lo que estás haciendo, porque ese miedo hace que estés atento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y sí, sí, concretamente estoy de acuerdo contigo que todos pasamos esos miedos. Yo también levanto la mano en que también he pasado mis miedos, de dejar la multinacional para hacer esto así. De repente se me cayó muchas cosas. El 2020 otra vez abajo con la pandemia, con lo que la verdad es que, bueno, no ha sido nada fácil, pero nadie me dijo que esto iba a ser fácil. Yo sabía que no iba a ser fácil, ¿no? Entonces, al final hay que levantarse, curarse las heridas y seguir hacia adelante. Así Bueno, es. pues ya sabemos lo que le dirías a ese José Raúl de cuando emprendió. ¿Y ahora qué le dirías a ese emprendedor, emprendedora que tiene la intención de emprender o que ya justo acaba de emprender? ¿Qué le dirías a ese emprendedor hoy, en el año 22? Bueno, pues yo le diría ahora que no tenga miedo hacia el futuro, que se rodee de profesionales que realmente le puedan ayudar. El camino no es otra cosa que también hemos aprendido, ¿no? El camino no lo puedes recorrer solo. Cierto. Tienes que acompañarte de profesionales que te orienten, que te aconsejen, que te den otra visión, porque muchas veces, y sobre todo cuando llegamos a ciertos momentos del camino, ¿no? Llevamos ahí ya 30 años y creemos que lo sabemos todo, nos parece que ya tenemos claras las cosas, pero es que esto es tan cambiante, esto Cierto. es tan... Hace 2 años, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado esta pandemia? Esta pandemia hace 2 años y ahora nos ha cambiado todo. Ahora, lamentablemente, una guerra que nadie esperaba, como todas las guerras, obviamente, pero que nos está cambiando también muchas formas de actuar. Claro, Y mañana claro, Dios sabe lo que será, ¿no? claro, Entonces, claro.
el hecho de, por ejemplo, la transformación digital. La transformación digital es un proceso que nos ha pillado a todos, casi que hemos tenido que acelerar con esta pandemia, ¿no? Son cosas que yo me he dado cuenta de que, insisto, no, yo, ¿qué diría? Pues busquemos ese asesoramiento, ese acompañamiento y muy importante, Antonio, formémonos. La formación tiene que ser algo que tenemos que hacer constantemente. Y da igual que seas presidente, vicepresidente, directivo, da igual, tenemos que formarnos constantemente. Hay que buscar buenos planes de formación, buenos profesionales que estén impartiendo esa formación. A veces pensamos y decimos como emprendedores, sobre todo si eres pequeño emprendedor, dices, es que no tengo tiempo para formarme. O ¿cómo voy a dedicar los recursos que tengo pocos para pagar un curso de 1.500 euros, por ejemplo, ¿no? Pero es que a la larga eso no es una inversión, eso es, o sea, no es un gasto, perdón, es una inversión que tú estás haciendo a tu negocio. Lo veo así, Antonio. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, estoy continuamente formándome, pero continuamente. Ya tengo clarísimo, si no sé, tengo clarísimo que si todo va como lo tengo previsto, septiembre, octubre, mi proyecto es empezar a escribir mi primer libro, pero el año que viene, si puedo, tengo clarísimo qué formación es la que quiero cursar y con quién, además. O sea, no solamente el qué, sino con quién. Pero completamente de acuerdo contigo, que hay que formarse continuamente, porque al final somos genios en algo y necesitamos la formación y necesitamos perfeccionar eso que estamos haciendo, porque el mundo es cambiante. Y completamente de acuerdo. A esos emprendedores que lo estén haciendo, completamente de acuerdo. Lo que acabas de decir es polvo molido para poder untar todas las mañanas con mantequilla, podértelo comer, porque es lo que cada uno, esos emprendedores necesitan sin lugar a dudas. Pues José Raúl Vaquero, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si te parece añadir algo más, quieres añadir algo más a esto. Y dime, abierto, esta es tu casa. No, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación y bueno, o sea, dar las gracias también a todos nuestros oyentes bueno, pues espero que les haya ayudado de alguna manera mi participación. Si me permites, Antonio, me gustaría decir dónde estamos en nuestra página web. Claro. Bueno, pueden seguir todas las actividades del Club Impulso en, bueno, pues clubimpulso.net y también en nuestra fundación, que es internacional y que es documentalistas.org. Qué bueno. Pues ahí en estas dos páginas web vais a encontrar muchísima información y muy interesante además de lo que hacen ambas cosas, que os puedo garantizar que es maravilloso y fantástico. Además, inscribirse y visitarlas es totalmente gratis, nada más es tener acceso a Internet, ¿vale? Por lo tanto, hasta ahí llega el Club Impulso y la Fundación. Pues nada, muchísimas gracias, José Raúl, por querer estar aquí. Un abrazo enorme. Y a los que nos estáis viendo y oyendo, nos vemos en el próximo capítulo.